Secretaría la presencia de las partes. Sí, señor presidente, se encuentran presentes todas las partes. Muy bien. Vamos a dar comienzo. En realidad vamos a hacer lo siguiente. Damos comienzo a la audiencia fijada para el día de la fecha en dos expedientes. Por tratarse de la misma resolución apelada, si les parece bien, si están de acuerdo, a fin de optimizar los tiempos. El primero es en el legajo 23899/2018/2 y el otro en el legajo 120-14-951-2002/2. El primero referido al legajo de apelación de Arcidiácono Salvador y otros en autos Arcidiácono Salvador y otros por infracción a la ley 24051. Y el otro caratulado legajo de apelación de Arcidiácono Salvador en autos Arcidiácono Salvador por infracción a la ley 24051. Ambos procedentes del Juzgado Federal de Mar del Plata número 1, Secretaría Penal número 4. Si les parece bien, vamos a proceder de ese modo, dándole la palabra a las defensas en el orden que hayan establecido, luego la intervención de la querella y la fiscalía respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a pedir que se identifiquen, invoquen la representación que les ha sido otorgada y que tienen en el expediente, y por secretaría se les va a informar sobre el tiempo de la exposición. Bien. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Gustavo Marceliak. Yo represento a todos los imputados, salvo a Rubén Burjar, exclusivamente representado por el doctor Sibu y la doctora Romina Merino. ¿Cuántos minutos tengo para...? Son 15 minutos. 15 minutos. Son 15 minutos, les vamos a avisar 2 minutitos antes. Imaginando, igual de todas maneras nos imaginamos que se iba a tratar todo de manera en una sola audiencia y ya entre los abogados nos hemos tratado de organizar para no ser reiterativos, para tratar de dividirnos los temas a tocar y aprovechar mejor el tiempo. Y la verdad que arranco yo porque justamente esta dualidad de incidentes obliga un poco a explicar por qué estamos en 2 incidentes de apelación abiertos en 2 expedientes distintos discutiendo la misma resolución, como para que nos ubiquemos respecto de lo que ha pasado en este complejo proceso. Y la realidad es que la causa madre, la causa 120-14-951/2002, se isuió en el año 2002 a partir de la denuncia del señor Maturana, en donde denunciaba la presunta contaminación ambiental derivada de buques hundidos o abandonados en el puerto de Mar del Plata. Más tarde, en el año 2008, el juez que intervenía en aquel entonces en esa causa decidió ampliar un poco el objeto de investigación y dispuso medidas investigativas sobre las fábricas de harina de pescado que existían en la zona portuaria. De ahí en más, alegándose una conexidad objetiva que a mi criterio no existe, se empezaron a acumular anárquicamente distintas causas, todas a partir de denuncias del señor Maturana. Y ahí tenemos la causa 310-14-426 del 2012, 49-58 de 2015, 77-17 del 2015, 16-292 del 2015, 24-263 del 2015, 27-667 del 2015, 89 del 2016, 30-30 de 2016, 31-852 del 2015, 31-928 de 2015 y 32-606 del 2015. Todas denuncias de Maturana vinculadas con distintos focos de contaminación hipotéticos existentes en el puerto. Lo cierto es que esta acumulación anárquica terminó generando un proceso de 25 cuerpos, en donde ni siquiera se había logrado determinar concretamente cuál era el hecho objeto de investigación. Por un lado, teníamos presunta contaminación ambiental derivada de buques deteriorados, hundidos, abandonados en el puerto. Por otro lado, la presunta contaminación ambiental derivada del vuelco irregular de residuos sólidos, semisólidos o líquidos en la zona portuaria.
la presunta contaminación ambiental derivada de la emanación de gases de las plantas de harina de pescado, y finalmente las presuntas infracciones penales por las omisiones funcionales que puedan haber cometido las personas encargadas del control, que también fue denunciado por Maturana. Tanto es así, tan impreciso era el objeto del proceso, que cuando esa causa tuvo oportunidad de llegar a esta alzada con motivo de una cuestión de competencia discutida por el Ministerio Público Fiscal, esta Cámara ingresó en esa cuestión y destacó que, o sea, si bien mantuvo la competencia por una cuestión de considerar prematuro expedición sobre la misma, destacó con el voto del doctor Jiménez que no se había logrado para ese entonces, para el momento en el que intervino la Cámara, estamos hablando de la resolución del 7 de septiembre de 2017, ¿sí?, dictada en el marco de la causa original, 120-14-951 del 2002, con el voto del doctor Jiménez se había dicho específicamente que no se había logrado encauzar la pesquisa en torno a la tipicidad que eventualmente podría encuadrar los hechos denunciados. Y agregó: la instrucción parece encauzar la investigación en torno a la supuesta infracción de la Ley de Residuos Peligrosos, artículo 55, y sin embargo, las constancias de autos, insisto, toda la prueba que existía para aquel entonces, no logran acreditar fehacientemente el tipo de residuo peligroso en cuestión, conforme lo señalado en el punto 3, así como tampoco logra acreditar mínimamente el posible o eventual riesgo para la salud humana que derivaría de su idónea manipulación o derrame. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando las actuaciones volvieron a la instancia de origen, el primer pronunciamiento que dispuso el juez instructor fue citar a todos los imputados, a todos los directivos de Comarpes a prestar declaración indagatoria por infracción a la ley de residuos peligrosos. Exactamente con la misma prueba que la Cámara acababa de decir que no alcanzaba para probar nada. Todo hecho en relación a un hecho específico que fue descrito de la siguiente manera: que el 25 de febrero de 2016 se habría acreditado el vertimiento de sustancias tóxicas a través del desagüe pluvial ubicado en el sector costero denominado Playa Puerto, ¿sí?, proyección de calle BP San Antonio 2, 1004, con descarga hacia el mar, desde cuyo interior provenía un líquido color negro oscuro con elevado olor nauseabundo proveniente de las instalaciones de la fábrica de harina de pescado de la firma Comarpes de Mar del Plata. Lo cierto es que, luego de haberse cumplido las audiencias indagatorias establecidas por el juzgado, y sin responder ni uno solo de los planteos que hizo esta defensa antes de que se resuelva su situación procesal, se terminó resolviendo la situación procesal de los imputados y dictando el procesamiento que está siendo objeto de discusión en esta audiencia. Pero ¿qué sucede? Justamente en ese mismo resolutorio, por razones prácticas y de orden, que eran esperables, el juez dispuso la formación de una causa autónoma en donde se investigue exclusivamente ese objeto procesal que ya estaba concretamente definido, y dispuso el desglose de todas las constancias de aquella otra megacausa que tuvieran vinculación con este objeto procesal y su inclusión en la nueva causa formada. Esta nueva causa formada fue la causa 23899 del año 2018. Pero ¿qué sucede? Cuando las defensas interpusimos los recursos de apelación pertinente contra el auto de procesamiento, vaya a saber uno por qué, el juzgado formó, en relación a algunos recursos, un incidente de apelación en el marco de la causa principal y en relación a otro de los recursos, incidente de apelación en el marco de la nueva causa formada. Por eso es que llegamos acá con dos incidentes de apelación que parecieran ser dispuestos en dos causas distintas, que en realidad es la misma causa, ¿sí?, con la particularidad de que en definitiva el hecho que estamos investigando fue circunscripto con ese auto de procesamiento y ahora forma parte concreta, y todas las constancias que están vinculadas están agregados a la nueva causa 23899 del año 2018. Por lo expuesto, para un mejor orden, lo que intentamos hacer fue referenciar
las constancias de prueba de las que vamos a valernos a lo largo de nuestra presentación, conforme el número de foja que ahora tienen en la causa 23899, porque en realidad es en esa causa en donde están las constancias de prueba, porque fueron desglosadas de la otra, o por lo menos la mayoría, ¿sí? Y trataré de limitar las referencias a la causa original solamente cuando quiera referenciar aquellas constancias que no fueron desglosadas y que todavía siguen formando parte de la causa original, ¿sí? Para facilitar la exposición y aprovechar al máximo la exposición, lo que también me tomé el atrevimiento de hacer, simulando el procedimiento establecido para el recurso de casación, es presentar hoy, antes de la audiencia, unas breves notas por secretaría, en donde hago referencia a las constancias, con número de constancia, jurisprudencia y doctrina citada, para evitar tener que manifestarlos o expresarlos en esta manifestación oral. Bien, de eso le daremos traslado a la querella de la Fiscalía. Bien, eso quiero que se considere como parte complementaria de lo que podamos decir en forma oral a lo largo de esta locución. Me opongo, señor presidente. Me opongo terminantemente. Le escuchamos, doctor. Sí, porque en forma reiterada los señores defensores pidieron esta audiencia, es decir, que tuvieron tiempo suficiente como para prepararla y ser sintéticos y concretos en sus agravios. Entonces, creo que no corresponde en forma simultánea el trámite oral y el trámite escrito. ¿La querella tiene algo que manifestar? María Carpineto, abogada de la querella. Sencillamente, también oponerme y explicitar que esta causa, tan bien como ha reseñado la defensa, lleva más que un tiempo suficiente y tenemos la primera oportunidad de hacer una exposición oral, por decirlo de alguna manera, con la riqueza que esa exposición oral tenga. Por eso me opongo a que se presente por escritos argumentos complementarios. Bien, escuchado la querella y la Fiscalía, le vamos a dar la posibilidad a la defensa si tiene algo más que decir. Sí. Al respecto de esto, ¿no? Primero, no escuché cuál era el agravio que podría llegar a generar complementar una exposición oral, con la riqueza que tiene una exposición oral, con documentación escrita que lo único que hace es referenciar fojas, doctrina y jurisprudencia. Y por otro lado, no tendría ningún problema en que no se incorpore, pero entonces que nos den 15 minutos por imputado, como establece la ley, y entonces nos tomamos todo el tiempo que podamos para poder referenciar en forma oral toda la jurisprudencia y toda la doctrina que hemos expresado de manera escrita. No tenemos ningún problema. Antes de continuar con la exposición, lo que me interesaría saber si se trata de notas que hacen referencia a fojas o si se trata de argumentaciones que tienen que ver con esas fojas allí indicadas. No, hay parte de argumentación porque es parte de lo que estamos diciendo y tienen la referencia tiene relación con una argumentación, si no la referencia no tendría ningún sentido. O sea, se dice por qué y se hace la referencia concreta a la foja, se dice por qué y se cita la jurisprudencia, se dice por qué y se cita la doctrina. Bien, no, entonces asiste razón a la Fiscalía y a la querella tratándose de una audiencia oral. Lo que vamos a hacer es extender un poco más el tiempo que usted considere necesario para aclarar la situación respectivamente, pero no hacerle lugar a la presentación por escrito. Por eso se le da la opción de hacer la presentación por escrito o la oral. Cuando se opta por esta, tratamos de maximizar la oralidad en ese sentido. Bien. Así que le vamos a conceder un poco más de tiempo para que pueda desarrollar su exposición con referencia a cada uno de los imputados. Perfecto. Adelante, doctor. Bueno, con esas aclaraciones entonces, para que entendamos por qué estamos hablando de dos causas distintas y referenciando a una y a otra, quiero sí entonces ingresar en los agravios concretos, ¿sí? Al resolver la situación procesal de los imputados, el inferior resolvió procesar sin prisión preventiva a Salvador Arcidiácono, hoy fallecido, Vicente Galeano, Cayetano Agliano, Jorge Bocanfuso, Salvador Penisi, Jorge Discala, Juan D'Amico y Rubén Burjar. Paralelamente, fijó la suma de 2 millones de pesos de embargo preventivo para cada uno de los nombrados. En la misma resolución declaró la falta de mérito
de los restantes indagados, estamos hablando de Ricardo Mercatante, Rosario Salvini, Salvador Tantera, Nicolás Di Scala, Salvador Di Scala y José Di Iorio. Y finalmente, y también es motivo de agravio, decidió formar un incidente de control y verificación sobre la firma Comarpes. Todo en la misma resolución. Lo cierto es que este procesamiento supone que a criterio del doctor Ichausti existirían en la causa suficientes elementos de convicción como para estimar que el hecho delictuoso existió, que constituye una infracción de las tipificadas en la ley 24051 y que todos los procesados serían coautores de dicho injusto. Pero el problema del decisorio es que, contrariamente a lo resuelto, no se ha acreditado, a nuestro modo de ver, ninguno de los extremos de imputación penal. Ni los requisitos objetivos del tipo, ni los requisitos subjetivos del tipo, ni los requisitos que exige la ley 24051 para atribuir responsabilidad personal por hipotéticos delitos cometidos en beneficio o en nombre de una persona jurídica. Contrariamente a lo firmado por el juez de grado, y acá sí me permito enunciar cada uno de los agravios, entendemos, primero, que quedó suficientemente acreditado en la causa, ya no cabe duda, que Comarpes no utiliza como materia prima, no incorpora en su producción de harina de pescado, ni genera como residuo ninguna sustancia que pueda ser definida legalmente como residuo peligroso en los términos de la ley. Segundo, tampoco surge acreditado en la causa, más bien todo lo contrario, que el vertido constatado ese 25 de febrero de 2016, que salía por la desembocadura del desagüe pluvial del puerto, proviniera de la firma Comarpes Limitada. Es decir, que exista una relación entre la firma y el fluido que estaba saliendo de un desagüe pluvial en la playa. Tercero, tampoco se pudo demostrar científicamente, más bien todo lo contrario, que el líquido que salía de ese desagüe pluvial, el supuesto líquido contaminante, revista la naturaleza de residuo peligroso en los términos de la ley 24051. Tampoco se demostró científicamente que se haya envenenado, adulterado o contaminado el medio receptor, en este caso el mar. Tampoco se demostró científicamente que el fluido proveniente del desagüe pluvial, por su composición, por su cantidad de duración, haya generado algún impacto en el medio ambiente. Y mucho menos se demostró, de manera científica, que es como corresponde demostrarlo, que esa hipotética conducta sea potencialmente peligrosa para la salud, que son todos los extremos que hay que demostrar cuando uno habla de infracción a la ley de residuos peligrosos. Además, desde el punto de vista subjetivo, no se demostró el dolo que la figura penal requiere, y mucho menos se demostró, como decía, como adelantaba, que alguna de las personas procesadas haya tenido alguna intervención directa en el hecho del que estamos hablando, ¿sí? Es decir, en este punto entiendo que la resolución padece de una arbitrariedad normativa, pues pareciera interpretar el artículo 57 de la ley 24051 como si se tratara de una responsabilidad objetiva. El solo hecho de ocupar alguno de los cargos que establece la norma automáticamente coloca a esa persona en calidad de autor del delito que pueda cometerse desde o en beneficio de una persona jurídica, y esa no es la interpretación correcta de esa norma. Al margen de todo lo expuesto, que tiene que ver con el fondo del procesamiento aludido, además me agravia el monto de los embargos preventivos trabados, porque entiendo que es absolutamente arbitrario y excesivo el monto dispuesto, y además me agravia el incidente de control administrativo que el propio juez de la causa dispuso formar, porque entiendo que ese expediente de control administrativo implica para el juez asumir competencias que no le corresponden y que están delegadas en el personal administrativo encargado de los organismos de control. Con estas consideraciones, expresados cuáles son todos los agravios, voy a tratar solamente algunos, dejando para mis colegas el tratamiento de otros y de esta manera tratar de no superponer los alegatos.
Y en este orden, lo primero que quiero destacar es que ya está probado en la causa, no es que no está acreditado, está suficientemente probado en la causa que Comarpes no manipula, no introduce en su proceso productivo, ni genera ninguna sustancia de las incluidas en los anexos 1 y 2 de la Ley 24051. Esta misma Cámara, en esa resolución que destaqué del 7 de septiembre de 2017, fíjense, vuestras señorías, fojas 1382/1396 de la causa original, de la 120.14.951/2002, ya sostuvo: no todo daño o contaminación ambiental supone necesariamente un encuadre directo en las figuras típicas penales vigentes al respecto. La figura prevista en la Ley 24051 requiere del acaecimiento de 4 elementos. En primer lugar, que exista un componente que sea definido legalmente como residuo peligroso. En segundo lugar, la existencia de una acción definida como envenenar, adulterar o contaminar. En tercer lugar, la generación de un impacto de dicha acción en un medio determinado, esto es, en el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y en cuarto y último lugar, la acción y su respectivo impacto deberán además detentar una particular modalidad, esto es, ser peligrosas para la salud. Lo cierto es que a esta altura ya no cabe duda que Comarpes no manipula, no utiliza ni genera ninguna sustancia que pueda ser considerada residuos peligrosos en los términos de la ley. El concepto de residuos peligrosos, ya lo va a profundizar el doctor Sibo a su tiempo, es un elemento normativo del tipo. El contenido lo dan los anexos 1 y 2 de la Ley 24051. Esto quiere decir que una sustancia, para que sea considerada como residuo peligroso en los términos de la ley, tiene que estar mencionada específicamente dentro de esos anexos 1 y 2. Si no está mencionada en los anexos, no es residuo peligroso en el término de la ley y por lo tanto no estamos hablando de ninguna infracción a la Ley 24051. Este criterio fue mantenido unánimemente por toda la jurisprudencia especializada y además de lo expuesto por esta Cámara, me permito citar la Cámara Federal de San Martín, causa Wetzel, Johnson, Ernst y otros, infracción a la Ley 24051, que estableció exactamente lo mismo. Si un material no está enumerado en los anexos o no es peligroso en los términos del artículo 2, no puede constituir elemento del tipo del artículo 56 de dicha norma. En este punto, entonces, con estas consideraciones, el informe técnico efectuado por el ingeniero Mario Edgardo Magnin, que fue adjuntado oportunamente por esta parte y no fue ni siquiera leído por el juez de instrucción, porque no mereció una sola observación en el procesamiento dispuesto, establece claramente lo siguiente. Primero, la materia prima que utiliza Comarpes, dice el ingeniero Magnin, de quien hay un currículum agregado a la causa para que puedan vuestras excelencias advertir la solvencia técnica y profesional del ingeniero que está emitiendo el dictamen. Las materias primas que utiliza Comarpes está compuesta por productos naturales derivados de la actividad pesquera, es decir, restos de pescados procesados, pescados enteros y calamares. Segundo, en el proceso productivo no se le agregan a la materia prima solo se le agregan a la materia prima antioxidantes de carácter alimenticio. Tercero, los procesos a los que es sometida la materia prima son esencialmente el aporte de temperatura indirecta destinados a extraer el agua del producto. Cuarto, los productos obtenidos son derivados directos de la materia prima destinados al consumo animal, por ende, controlados en su composición química, garantizando su inocuidad en todos sus parámetros, ya que llegan a por la cadena alimenticia al consumo humano, más allá de algunos otros usos. Además, los efluentes líquidos generados en los procesos productivos son derivados también de esa materia prima y por ende comparten sus características esenciales, es decir, son todos orgánicos. Los efluentes líquidos, además, son colectados y tratados en su planta de tratamiento de efluentes líquidos antes de ser enviado
a la colectora cloacal, no pluvial. Los vuelcos de la planta de tratamiento van a la colectora cloacal y por ende sometidos a un tratamiento posterior, el tratamiento que le da OCE a todo el producto que es transportado por la colectora cloacal antes de enviarlo al emisario submarino. De las diferentes inspecciones, allanamientos y auditorías no surge la existencia de condiciones clandestinas de vuelco de efluentes líquidos. Es decir, no se constató en ningún momento que exista algún bypass clandestino en donde la planta pueda enviar efluentes líquidos al colector pluvial en vez de enviarlo al colector cloacal. Todo va al colector cloacal. Por lo tanto, nunca podría ir a parar al lugar donde se constató, al desagüe pluvial en donde se constató el líquido que se vertía al mar. Y dice, agrega, aun cuando puedan existir desvíos en la calidad del vuelco del efluente, este famoso exceso en el DQO, es decir, la composición de grasa del líquido que pueda Comarpes mandar al efluente cloacal, no debe perderse de vista que el mismo va a una colectora cloacal y como tal debe ser tratado nuevamente en una planta de tratamiento. El vuelco del efluente fuera de parámetro puede afectar el normal funcionamiento de la planta de OCE, pero no inutilizar la misma, ya que el efluente tiene esencialmente los mismos elementos que los cloacales que recibe del resto de la ciudad. Es decir, el único problema... Doctor, ¿está agregado ese informe en el expediente? Está agregado el informe al expediente. Bien. Le pido que haga la referencia que sea pertinente. A lo que voy es que el único problema... Estaba terminando la frase. Claro. El único problema... No terminé. Perdón. Le decía que nosotros lo podemos ver, basta que usted haga la referencia, no hace falta leerlo. Bien. Es más, no se debe leer en la audiencia oral, ¿no? Bien. Sí, estoy leyendo constancias concretas. Aquellas que sean pertinentes, porque el resto lo vamos a leer nosotros. Bien. A lo que voy es que, en definitiva, lo único que se le podría reprochar a Comarpes es que en el vuelco de sus desechos líquidos al desagüe cloacal pueda acceder en algún momento, hoy ya ese tema está suficientemente controlado y lo pueden constatar en este legajo de control que incorrectamente el juez ordenó formar, lo único que genera es un problema para OCE que tiene que eventualmente dedicar más medios materiales en una limpieza más asidua de las cañerías. Y eso está sancionado dentro del propio ámbito administrativo, porque Comarpes, cada vez que le detectan un exceso en los vuelcos, tiene que pagar una multa por el exceso en los vuelcos, que es una compensación justamente que cobra OCE, por lo que a OCE le significa después tener que limpiar con más asiduidad todas las cañerías. Ese es el único problema. No tiene nada que ver con una contaminación ambiental. Y el detalle de esta circunstancia es que esto fue reconocido por el propio Ministerio Público Fiscal. Si vuestras excelencias miran el dictamen efectuado por el Ministerio Público Fiscal el 2 de noviembre de 2017, inmediatamente después de la resolución a la que estoy haciendo referencia, el propio Ministerio Público Fiscal, basándose fundamentalmente en el testimonio de Jorge Gali, que es un inspector de la Autoridad del Agua, figura a fojas 881/882 del expediente original, 120-14-951 del 2002. No fue desglosado eso. Hay que ir a verlo al expediente original. Y el informe remitido por la Dirección de Residuos Peligrosos de la Dirección Nacional de Control Ambiental, dependiente de la Dirección Nacional de Gestión de Desarrollo Sustentable, que obra glosado a fojas 1221, también de la causa principal, basándose fundamentalmente en esos dos elementos de convicción, el propio fiscal dijo, textual, que los desechos sólidos que quedan después de la molienda del pescado son grasas y sólidos en suspensión. 2. Que la categoría de residuos peligrosos aún no ha sido despejada ni establecida en la causa. Posterior a la resolución de la Cámara. 3. Que del testimonio de Gali surge que no son residuos peligrosos, sí industriales, que tienen una descomposición que produce olores. Son más que nada residuos orgánicos. 4. Que la Dirección de Residuos Peligrosos afirmó, fojas 1221,
que las empresas productoras de harina de pescado no son establecimientos productores de residuos peligrosos. En función de todo lo expuesto, el propio fiscal ya estaba adelantando que acá no podía haber ninguna infracción a la ley de residuos peligrosos. Por todo esto, entonces, si en el proceso productivo de Comarpes no se manipula, no se utiliza y no se generan sustancias que puedan ser consideradas residuos peligrosos en los términos de la ley, ya desde el vamos el procesamiento dispuesto parece una arbitrariedad que debería ser revocada. Doctor Marcellac, vaya ya voy terminando. Por favor. Señor presidente, se informa por secretaría de que la defensa de los imputados Galeano, Agliano, Bocanfuso, Penici y Discala es por parte del doctor Marcellac y el doctor Sibo, quien también va a exponer. Perdón, no entendí, ¿podrías repetir? Sí, que la defensa de los imputados a que está haciendo referencia al doctor Marcellac es compartida con el doctor Sibo, que también va a exponer. Sí, fue aclarado. Que va a exponer sobre puntos que no voy a exponer yo. Fue aclarado perfectamente por el doctor Marcellac, así fue entendido. Sí. Continúe, doctor. Dejo los minutos que me quedan para tratar dos cuestiones que no van a ser tratadas por el resto de los colegas y que tienen que ver con el embargo, la arbitrariedad del monto del embargo dispuesto y el incidente de control cuya formación se ordenó en la misma resolución. Si ustedes se detienen en la resolución del procesamiento dispuesto, van a advertir que con el objeto de garantizar hipotéticamente la eventual responsabilidad civil y los gastos y las costas del proceso, el juez dispuso un embargo preventivo para cada uno de los procesados de 2 millones de pesos. Pero lo cierto es que el hecho imputado en esta causa no es un hecho susceptible de apreciación económica. No estamos hablando acá de lavado de activos, estamos hablando de una presunta contaminación ambiental en donde ni siquiera está acreditado el daño ambiental. Por lo tanto, entiendo que si hablamos de gastos y costas de un proceso, estos gastos y costas no se van a poder establecer de otra manera que no sea más que en el mínimo que establezca la ley. Y si esa va a ser el único parámetro para mensurar cuál podría ser eventualmente el objeto a garantizar, entiendo que establecer arbitrariamente, como se dispuso, 2 millones de pesos para cada uno de los imputados, se muestra como un monto no solamente desproporcional, sino inmotivado y por lo tanto arbitrario, que debe ser ajustado racionalmente en función de las constancias efectivas que hay en esta causa. Finalmente, y en lo que tiene que ver con el incidente de control, cuya formación también se ordenó en esa resolución, no puedo dejar de agraviarme de eso también, porque como adelanté al expresar los agravios en el momento de apelar, el control administrativo sobre la actividad de la firma de Comarpes no puede ser realizado por un juez penal. Para eso existen los órganos de control administrativo. Es jurídicamente inadmisible que un juez penal se arrogue facultades administrativas de control, porque la justicia penal no está para prevenir. La justicia penal interviene a partir de la existencia de un hecho pasado que pudiera llegar a ser considerado un delito, y en el caso específico de la justicia federal, además, ese eventual delito debiera ser un delito federal, de competencia federal. Por lo tanto, esta asunción de competencia administrativa de control que ha pretendido hacer el juez Inchausti, arrogándose una facultad de control sobre la actividad productiva de una empresa, tratando de indagar a ver si vuelve a cometer delitos, cómo hace su actividad, etcétera, implica desde mi punto de vista un exceso en la jurisdicción y una asunción de competencia ajena que es propia de los organismos de control y de supervisión que tiene dispuestos el Estado para controlar la actividad de estas firmas. Como surge del legajo de control, y vuelvo sobre lo mismo, el único cuestionamiento que podría hacérsele a Comarpes tiene que ver con el nivel de DQO de sus vuelcos a la red cloacal.
Y esto es materia de control por parte de OCE, de la Autoridad del Agua, y eventualmente posee dentro de la normativa administrativa aplicable las sanciones correspondientes en caso de excederse el monto de vuelco permitido. Por lo tanto, no es competencia de la justicia controlar esa cuestión, y entiendo entonces que ese legajo de control debe ser dejado sin efecto, y lo que está hecho en el legajo de control debe ser inmediatamente archivado. Con estas consideraciones, más todas las consideraciones que van a hacer los colegas que me siguen, a las cuales adhiero, voy a solicitar entonces que se sobresea la causa por no haberse acreditado ni poderse acreditar el hecho materia de imputación, y subsidiariamente voy a dejar pedido que se reduzca el embargo dispuesto a cada uno de mis defendidos, ajustándolos a montos razonables en atención al hecho imputado y a lo efectivamente acreditado, y que ordenen el archivo del legajo de control formado por su señoría. Nada más, señoría. Bien, gracias, doctor. Adelante, doctor. Sí, le voy a pedir que se identifique también, invoque la representación que corresponda. Están vacíos. Tienen 5 tenidos. Y adelante, doctor. Sí, en Zoom. Bueno, soy César Sivo, soy abogado defensor de Vicente Antonio Galeano, Jorge Antonio Bocampuso, Jorge Crescencio Discala, Salvador Penici y Cayetano Sebastián Agliano, también en su momento de Salvador Arcidiácono, que está fallecido, como refiriera el doctor Marcellac. Discúlpeme, doctor, ¿está acreditado en la causa el fallecimiento de Salvador Arcidiácono? Sí, ¿Ha sido comunicado? Sí, sí, sí. Ya se inició el correspondiente incidente de extinción de la acción por muerte. Bien. Todavía no está resuelto. Gracias. Adelante, doctor. Bien. Sinceramente, una causa por un delito ecológico o un supuesto delito ecológico siempre llama la atención, pero sobre todo, particularmente, por los datos peculiares que tuvo este proceso. Lo que señalaba el doctor Marcellac hoy cuando iniciaba su exposición ya nos da una idea de qué estamos hablando. Una causa que arrancó con un objeto completamente difuso, completamente amplio y con poca claridad de quienes investigaban, que arrancó hace 17 años hacia la nada, digamos, un típico caso, jugando con el medio en el que se desenvuelve, de excursión de pesca, digamos. Es en el puerto, hicieron una excursión de pesca y dijeron, me parece que puede haber un delito ambiental, y a partir de ahí empezaron a jugar. No estábamos hablando de la cuenca Matanza-Riachuelo, sino que estamos hablando del puerto local con las características propias del puerto local, en la que, entre otras cosas, y esto se ha referenciado permanentemente en el proceso, sobre todo en el inicial, de la existencia de buques en el lugar, en el que aparecen hidrocarburos, en el que aparecen vertidos de aceite, en el que aparecen óxidos y metales que se degradan a partir de la corrosión de los buques en sí, y además hay buques hundidos. A todo esto se le suman las distintas empresas que trabajan en el puerto, que no solo son las harineras de pescado, sino que también hay otras líneas de producción con otro tipo de procesos que también, de algún modo, terminan algunas veces vertiendo en ese espejo de agua que hay en el puerto. Pero lo cierto es que esta causa ecológica tuvo también otro dato, que era la preocupación por el efluente gaseoso, el olor que se genera en la ciudad, y cada vez que hay olor, automáticamente parece que la causa recobra vitalidad y, sobre todo, lo que no es delito se transforma en delito. Hay casi una sensación, diría, y no una realidad procesal, como bien señalaba el doctor Marcellac, de que estamos ante un delito ecológico, pero de pura intuición, de pura sensación. La realidad es que técnicamente no hay nada que acredite que efectivamente estamos ante un delito ecológico. Y acá el punto principal, por supuesto, teniendo en consideración los 4 aspectos que ha mencionado la Cámara en su resolución anterior, lo cierto es que debemos tener en cuenta, primero, si efectivamente estamos con residuos tóxicos peligrosos. Ese es el primer punto.
Y acá vamos a encontrar dos graves inconvenientes. El primero y principal, que hay un problema normativo que va a explicar la doctora Soto Ferreira, en representación de Burkhardt, que también es otro de los defendidos, en el que claramente se ve que ese vacío legal lo están rellenando con normas que son ajenas a la ley 25041. Es decir, hay un problema normativo evidente que genera entonces que no se pueda utilizar. Hay un vacío legal que no se puede utilizar en mala parte, ¿no? O sea, hay una interpretación perjudicial para los imputados rellenando normativamente conceptos que vienen de otro lado. Este es el primer inconveniente con esta idea del residuo tóxico peligroso. El segundo punto tiene que ver con la existencia, de acuerdo a los informes, porque el auto de procesamiento que se ataca tiene un gran defecto, que es el de dejar sin temporalidad algunas cosas. Si bien hace una referencia concreta, 25 de febrero de tal año, lo que después termina haciendo es hablar de las muestras de mayo del 2016, termina hablando de distintas cosas, y entonces parece que todo conjuga en una sola situación. Lo cierto es que este auto de procesamiento menciona tres elementos, algunos que podrían estar dentro de la ley y otros que posiblemente no lo estén, o que claramente no lo están. Y entonces menciona la presencia de hidrocarburos, menciona la presencia de metales, también habla de metales, y en tercer orden, todo lo que mencionaba el doctor Marcellac de estos residuos orgánicos que tienen otro tratamiento, que pasan por otro lugar y que desembocan en otra fuente, en otro medio receptor, que en definitiva alejarían la posibilidad de decir que estamos efectivamente en un caso de delito ecológico. Tenemos entonces que tener en cuenta tres aspectos. Primero, si estamos ante un residuo tóxico peligroso. Segundo, si el que lo produce, si el sujeto que supuestamente es el vertedor es de los sujetos que vierten, y acá voy a profundizar lo que venía diciendo el doctor Marcellac. Y el tercer punto es qué pasa en el medio receptor. Y después de lo que pasa en el medio receptor, si se afecta o no se afecta la vida humana, digamos, o cualquier especie. Digamos que estos son los tres aspectos. Cuando nos quedamos en el primero, del tipo de residuos, vos decís, hay todo un residuo orgánico que se procesa, va al efluente cloacal, trabaja OCE, vamos a ver todos los informes que hay, porque esto es lo más interesante. No es que acá no ha habido intervención de los órganos de control. Los órganos de control están todos los días, con el doctor Inchausti o sin el doctor Inchausti. Están permanentemente interviniendo, todo, Autoridad del Agua, OPDS, OCE, todo, prefectura, todo el que anda dando vuelta por ahí dice, bueno, inspeccionamos a las harineras. Parece que fuera entretenido ir a inspeccionar las harineras. Hay un informe atrás de otro. Esto fue secuestrado en un allanamiento que se hizo en la planta de Comarpes el año pasado, y en donde aparecen justamente todos los informes, todas las actas que se hicieron, todos los requerimientos que se van haciendo en función de los controles periódicos que se realizan. Y entonces, en este auto de procesamiento, como decía, empiezan a aparecer como datos relevantes, por un lado, una supuesta presencia de hidrocarburos por fuera de lo permitido por ley, y por el otro, la de los metales. Metales por absorción. Y acá, justamente, es donde hay que empezar a mirar, y en donde, por supuesto, tiene vital importancia si sos generador o no sos generador de residuos tóxicos peligrosos. Vamos a ser más claros. Si yo fuera una curtiembre que trabajo con químicos en la que indudablemente genero residuos tóxicos peligrosos, lo que tengo que ver es qué sucede con esos residuos y tengo que hacer el seguimiento. Por supuesto que de todas maneras, si bien lo genero, tengo que ver a qué medio llegan y qué consecuencias tiene en ese medio. Esta es la primera observación. Si es una planta que no genera por sí mismo, que en sus procesos no tiene residuos tóxicos peligrosos, si aparece hidrocarburo y el juez tiene efectivamente la intención de descubrir la verdad y no sancionar a una empresa y conformar un delito ecológico que no existe, si tiene esa finalidad, tiene que verificar por qué aparece ese hidrocarburo, que es ajeno a la actividad en sí. Es decir, apareció hidrocarburo, muy bien. ¿De dónde se tomó la muestra? Primera pregunta.
Segunda pregunta, ¿esto aparece antes? ¿Esto vuelve a aparecer después? ¿Por qué? Porque puede ser una presencia casual de hidrocarburos. Y esto es lo mínimo que se tiene que preguntar. Claro, cuando uno mira el auto de procesamiento, le da un viso de entidad que uno termina sintiendo decir, debe haber sustancia, aparece hidrocarburo, y el hidrocarburo es pernicioso para la salud siempre. Muy bien, ¿no? Imagina pingüinos empetrolados. ¿No? Pero no, justamente no. Porque no trabaja con esos componentes de la planta de harina de pescado y no hay ningún elemento que lo haga pensar. Cuando profundizamos y buscamos dónde se tomó la muestra, digamos que era algo que tenía que haber hecho el juzgador. Es decir, estás haciendo la investigación y encontraste esto que no se corresponde con todo lo demás, que está por fuera del proceso y por fuera de los elementos que manipula habitualmente la planta, me debo preguntar de dónde viene. Para ser más claro, si yo pienso que esta canilla está goteando veneno, ¿sí? El juez lo que debe hacer es buscar esa canilla para poder cerrarla. No decir, está vertiendo veneno y no me importa. Me parece que este es el punto. Encuentren, sus señorías, busquen en todo el expediente, busquen en todos los informes de todos los organismos de control, y estamos hablando desde el 2002 hasta hoy, ¿sí? Busquen y encuentren una vez que aparezca la presencia de hidrocarburo como con una presencia de toxicidad de tal intensidad que pueda afectar luego a la vida humana y que pueda afectar al medio receptor. No lo hay. Y entonces, claro, en el procesamiento se hace esa referencia. Sí, dice presencia de hidrocarburo por arriba de los límites. Bien, esa muestra de la presencia de hidrocarburos se toma de un desagote que en ese momento daba a la vereda, dice expresamente el acta, que es así, se toma de una bajada, vendría a ser de la cinguería del techo de Comarpes, de la bajada que daba a la vereda, y eso después fluía y terminaba en los pluviales, efectivamente. Pero esto venía del techo, ¿sí? Y en el techo normalmente hay agua, o sea, es el típico desagote de techo. Bien, ahí tomaron una muestra con un frasquito de esta característica, pusieron el frasquito abajo del caño, también eso está graficado en el expediente, está en la foto, todo, ponen el frasquito y ahí le aparece presencia de hidrocarburos. Eso es una muestra, es efectivamente esto. O sea, no van a tomar miles de litros de líquido para poder ver si hay algo. Pero toman una muestra en un frasquito así, abajo de ese caño, y en esa muestra hay presencia de hidrocarburos. Bien, la gran pregunta es, si yo no lo tengo en el proceso, si no lo tengo en ningún lado, si nunca apareció, ahora vamos a ver la cantidad de informes, la cantidad de análisis, la cantidad de procesos de actas que se fueron haciendo entre los distintos organismos, y vamos a encontrar que nunca aparece esto como llamativo, salvo en este caso que termina significando el procesamiento. Lo cierto es que la presencia de hidrocarburos derivados del petróleo puede ser de cualquier cosa. Si uno miraba, o sea, googleo, juguemos a ver qué me puede decir. Puede haber tiner, puede haber un frasquito de tiner, una latita con tiner, estuvieron pintando una latita con tiner, alguien patea, se derrama un poquito de tiner. Hay tiner, llueve, se derrama, y eso va a la cañería. Y acá me va a parecer que tiene presencia de hidrocarburo derivado del petróleo. ¿Sí? Si yo lo tengo claro, no tengo nada de mi proceso productivo, es ajeno, es indudablemente ajeno. Bien, acá tengo una respuesta. Pero no solo eso. La membrana asfáltica que se utiliza para impermeabilizar terrazas, y de esto estamos hablando, también se hace con componentes derivados del petróleo. Por lo tanto, una membrana mínimamente corroída desplazará partículas que en un análisis de esta característica me va a dar presencia de hidrocarburos derivados del petróleo, por ahí superando los niveles habituales. Si yo tomo abstractamente, como hace el juez, y solo analizo ese cañito y esa muestra, posiblemente termine sintiendo que si, bueno, me da por arriba, y entonces automáticamente yo digo que acá estamos ante un delito ecológico. No es el punto.
realmente no es el punto, porque lo que yo tengo que mirar es si esa empresa está haciendo ese vertido. Si ese vertido es propio de la empresa, si sale de la empresa, si puede ser un vertido accidental o si puede ser un vertido casual. Y entonces, para determinar si es propio, si es accidental o es casual, debo analizar el resto de la información. Y el resto de la información está disponible en la causa. Si miramos previo a la toma de esa muestra, tenemos OPDS, hay actas de inspección en fecha 22 de enero y 30 de enero. Esto fue secuestrado en un allanamiento que se hizo en la empresa el 5 de julio del 2018, está agregado en la causa, y ahí se toman justamente todos los requerimientos de todas las empresas y de todos los organismos de control, digo empresas por OCE en particular, y ahí se ve el detalle en el que en ninguno le hacen referencia a la presencia de hidrocarburos y que tendrían que procesar o trabajar en relación a esos hidrocarburos. No existen los hidrocarburos, no existe para ningún órgano de control. Lo más importante de esa actuación, además de que no aparece nada, es que marca que esta empresa supuestamente contaminante tiene controles permanentes en todo momento. Insisto, más allá del legajo de control. OCE, tenemos 2004 2 informes, 2005 un informe, 2006 5 informes, 2007 1, 2008 4, 2009 6 informes, 2013 un informe, un antecedente que analizan calidad de vuelco, 2014 3 solicitudes de corrección de valor, un informe de OCE, 2 informes de Comarpe del 2016. 26 inspecciones entre 2004 y 2016. En ninguna hablan de presencia de hidrocarburos o trabajar o hacer algo para modificar la presencia de hidrocarburos. Ninguna. 26 actividades de OCE de control y en ninguna aparecen los hidrocarburos que ahora aparecen en el auto de procesamiento. OPDS también realiza 17 inspecciones. 17, ¿sí? Y acá estamos hablando una oficina específica que tiene que ver con el desarrollo sustentable. En el 2009 hizo 2, 2010 1, 2011 2, 2012 3, 2013 2, 2014 4, 2015 2, 2016 1. Del 2009 al 2016 son 17 inspecciones, pero ustedes piensen que no son simultáneas, son en distintos momentos, es decir, si uno va mirando, ya entre dos tenemos 43 inspecciones en 7 años. ¿Sí? Estamos hablando de más de una inspección mensual. Podemos seguir sumando, ¿no? La autoridad del agua también inspecciona, prefectura también pasa, digamos que todos van haciendo inspecciones, están todos los documentos que así lo marcan, las actas de inspección, las respuestas de la empresa, los requerimientos de cada una de esas actividades. Y lo más interesante que es cuando uno va mirando los requerimientos, en ninguno de los requerimientos le hablan de hidrocarburos. En ninguno. En los requerimientos dicen específicamente al de Cuba, el de que hubo, le van marcando algunas cosas que tiene que mejorar. Es decir, bueno, trátelo mejor porque si no a nosotros nos lleva más trabajo. Básicamente es eso. Trate de procesar más usted ahí adentro porque a nosotros nos lleva más trabajo. De hecho, la empresa está hace un tiempo ya abocada a generar una planta biodigestora para terminar de procesar mucho mejor lo que sale, que va a OCE, no que va al mar, va a OCE. Es decir, mandarle las cosas a OCE lo mejor posible. Pensemos, lo que sale aquí va a una gran pileta, para llamarlo de algún modo, que es el lugar de tratamiento de OCE. Y después eso, OCE, o lo deriva al emisario submarino, o lo deriva directamente al mar, de acuerdo a sus propios análisis y de sus propios tratamientos. Parece que si nos ponemos a analizar inspecciones permanentes, todos los organismos de control actuando, haciendo lo que tienen que hacer, y en ninguna de estas observaciones, nunca le dijeron algo sobre los hidrocarburos. Aparece entonces, con PDS, Autoridad del Agua, tenemos 7 actas de inspección y tenemos todo lo de OCE. Autoridad del Agua, OPDS, OCE, Prefectura, que tuvo intervención varias veces, de hecho Prefectura anduvo tomando muestras por la calle, anduvo haciendo cosas, hay presentaciones de Prefectura, hay denuncias hechas por funcionarios de Prefectura, indudablemente nada indica, desde el momento que nunca se menciona a la presencia de hidrocarburos,
que estemos ante un problema específico de hidrocarburos, que es algo que está contemplado en la Ley de Residuos Tóxicos Peligrosos. Y digo, cuando declaró la perito, específicamente le preguntan eso, si los hidrocarburos son tóxicos peligrosos, y dice que sí, y que en cualquier contacto con el ser humano es peligroso para la salud. Bien, vuelvo a lo mismo. Encontramos una muestra, un pedacito, una sola vez, ocasional. Todas las otras veces han aparecido pequeñas partículas, siempre por debajo de los índices tolerados. Es decir que si uno se pone a mirar, desde el momento que nadie hace observaciones, que nadie pide que se trabaje sobre eso, y por eso insisto la diferencia, en los residuos orgánicos propios de la empresa hay observaciones específicas. Purifiquen esto, trabajen esto, intensifiquen tal cosa, etc. Lo otro surge con los metales por absorción, es decir, los metales por absorción podrían ser tóxicos peligrosos, están contemplados también en la ley, pero el problema que presentan es, digamos, hasta peor que el tema de los hidrocarburos en lo que hace a su concepción y a efectivamente la existencia o probabilidad de riesgos para la salud. En este caso, en los metales por absorción, los informes aparecen todos por debajo del límite, es decir, puede aparecer algo, metales por absorción pueden aparecer de cualquier manera, y hay que ver si es un componente original o si puede ser que venga integrando un complejo orgánico, por ejemplo, ¿sí? Aparece cadmio, y esto es muy interesante porque el cadmio es algo que, por ejemplo, dice, la toma de humanos, esto es una información que lo saqué de una revista de química, dice, tiene lugar mayormente a través de la comida. Los alimentos que son ricos en cadmio son los patés, los champiñones, los mariscos, algo muy cercano al mar, mejillones y algas secas. Digamos que hay componentes orgánicos que tienen presencia de cadmio, es decir, que aparezcan metales no quiere decir que efectivamente estemos hablando de procesos productivos que llevan plomo, que llevan mercurio, que llevan algunos otros elementos, metales, materiales o químicos, que pudieran ser contaminantes. Y vuelvo a lo mismo, por eso es importante lo que decía el doctor Masellac. Si la empresa no tiene dentro de sus procesos de producción ni trabaja con ese tipo de materiales, metales, hidrocarburos derivados del petróleo, indudablemente, si aparece algo, puede ser que venga de otro lado. Y vuelvo a lo mismo. Si sos juez y entendés que estos metales corresponden a algo que puede ser un delito ecológico, entrá en la planta y encontrá dónde está. Así eso no vuelve a suceder. ¿Cómo le pedimos que corrijan algo que no sabemos ni dónde está? ¿Qué tienen que corregir? ¿Cómo sacan el cadmio? ¿Cómo lo sacan? ¿De dónde? Este es el punto más importante. Cuando uno se pone a mirar esto, decir, ¿cómo resuelvo esto? No tienen respuesta, ni las hay, ni las preguntaron, ni las buscaron. Es decir, acá me aparece algo, es como que encontré el elemento para decir que hay un delito ecológico. Es decir, bueno, muchachos, me están faltando unos cuantos componentes. Que encuentre cadmio o que encuentre cobre, que puede ser, estamos hablando de zonas de máxima corrosión, al lado del mar. Toda la zona pegada al mar genera corrosión en los metales. Hay una oficina en Intema específica en corrosión de metales, específica para eso. Solo con el viento marino se corroe el metal. Es decir, que la presencia de cobre, de níquel, de cadmio, puede ser también debida a corrosión normal. Si uno mira las fotos, o sea, no hay que recorrer mucho, vean las columnas del Estadio Mundialista, vean todo lo que tenga metal en la ciudad de Mar del Plata y van a ver que está oxidado por sí, que está corroído. En el penal uno saca los paneles de los alambrados con la mano, no tiene que hacer ningún esfuerzo, está todo completamente corroído. Por lo tanto, la presencia de metales, que es el otro punto que está deslizado, que puede haber en estos metales por absorción también un factor de contaminación, que es dentro de esto, de la ley, una sustancia tóxica peligrosa, choca con lo mismo que el hidrocarburo por petróleo. No me queda mucho, ¿vale? En el hidrocarburo derivado del petróleo ocurre lo mismo que acá. Es decir, todos los informes de todos los organismos de control, todos los requerimientos, nunca dicen, presten atención que está apareciendo tal metal por absorción. A ver dónde está, busquemos. Con los restos orgánicos
sí le establecen pauta y le dicen, miren acá, en todo lo demás, ni aparecen pauta, ni se preocupan, ni le hacen la más mínima referencia al tratamiento que tendrían que darle al vertido que podría suceder. Todos estos informes aparecen en el expediente y entonces nos ponen en esta disyuntiva. ¿Se puede pensar que efectivamente Comarpes está vertiendo residuos tóxicos peligrosos a un medio receptor que termina contaminado a partir de lo que desplaza Comarpes? Si uno se pone a mirar por lo menos distintos fallos, en el fallo La Lumbrera, en San Miguel de Tucumán, la Corte Provincial estableció justamente que lo más importante era, primero, no solo mirar si aparece un componente que está mencionado en la 24051. Es decir, bueno, aparece el componente, automáticamente se entiende que hay delito ecológico. No, lo que tengo que mirar es qué pasa después, ¿no? Encontré esto, bien, vamos a suponer, encontré este hidrocarburo, muy bien. ¿Qué pasó después? Y entonces ahí es relevante lo del medio receptor. Lo mencionaba el doctor Marcellac, lo dijo la Cámara con estos 4 componentes en la resolución anterior. Y aquí aparece algo muy interesante, que es el análisis del cuerpo de agua del puerto de Mar del Plata. Cuando uno mira el expediente, se encuentra, hay una pericia de Policía Federal que está dando vueltas en el expediente, en la que se muestran en el año 2004, algunas cosas y hablan, cantidad que encuentran, y van mencionando, y lo hacen sobre el espejo de agua del puerto, ¿sí? Análisis de cubo, las conclusiones, foja 231, existiría un cierto grado de contaminación debido a los valores de DBO5 medidos, pero no es extraño, se trata de aguas interiores de un puerto. Se nos solicita para mayor precisión análisis más específico. Avanzan con esto. Hay otra pericia de Policía Federal del 3 de junio del 2004, lo mismo. Hay otra del 3 de marzo del 2005. Hay otra del 14 de julio del 2006. Hay otra del 7 de noviembre del 2007. Un informe técnico de prefectura del 12 de noviembre del 2007. Y acá nos quedamos. 2007. En las conclusiones, foja 330, dice, la concentración de amonio y nitrito se encuentra dentro de los valores guía establecidos en la 24051 Federal de Residuos Peligrosos, decreto 3192, tabla 3, niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática, agua salada superficial. Los valores de los análisis bacteriológicos se encuentran dentro del rango aceptable para el uso 2, aplicable para actividades recreativas con contacto directo, exceptuando el valor de coliformes totales de la muestra 9, tomada del sector terminal 2, el valor elevado de coliformes fecales totales hallados en la muestra mencionada podría deberse a la presencia de residuos cloacales. Pero esto es del 2007. Y las muestras, y este supuesto derrame tóxico, peligroso, este vertido hecho por la empresa, es del 2016. El juez da una precisión. Bien, ¿cómo estaba el medio receptor? No lo sabemos. Entonces, justamente digo, está conjeturando. ¿Hay alguna forma de saber en el medio receptor cómo ha influido esa gotita de hidrocarburo? ¿O cómo influyó lo que iba de más a la colectora de OCE? ¿Cómo influyó eso? ¿Se puede saber? Porque puede ser que OCE haya tratado mal y entonces el que larga el residuo al mar indebidamente es OCE, no Comarpes, que Comarpes le manda las cosas a OCE en los residuos orgánicos. Los otros residuos, le digo, son estos. No tenemos el menor dato, la menor referencia en la causa que nos diga efectivamente cómo está el medio receptor o cómo estaba el medio receptor en aquel momento. Y esto sella definitivamente la suerte de esta investigación. El legajo de control, que coincido con el doctor Marcellac, que es un avasallamiento y una atribución de competencia absolutamente indebida por parte del juez, lo cierto es que el legajo de control lo único que hace es marcarle pautas a los organismos específicos de control que ya lo vienen haciendo, porque lo más importante en este punto es no caer en la tentación de pensar
que como el juez está ordenando ahora que haya un legajo de control que antes no se controlaba. Por eso le marqué todo esto. Siempre tuvieron control, siempre tuvieron indicaciones y siempre se fueron adaptando y se fueron modificando en función de los requerimientos que se le daban. Por lo tanto, que ahora aparezca esto es simplemente volcarlo en el expediente lo que va produciéndose. Por supuesto que como defensores no podemos quedarnos casados ante un avasallamiento, pero lo cierto es que es lo mismo que había antes. En definitiva, si uno mira todos estos aspectos y no teniendo nada en relación al medio receptor, lo que decía es que es imposible, es insusceptible de reparación. Es decir, hoy no podemos saber si el medio receptor aparece algo, si tiene que ver con aquel derrame supuesto del año 2016. No da ese control, no aparece esa información, no se puede sostener que estemos ante un delito ecológico. Vayan a hacer inspección ahora. Vayan a mirar el agua cómo está. ¿Qué podemos saber? ¿De qué proviene? ¿De qué vertido? ¿De dónde estamos? Piensen que estamos hablando de un proceso industrial que tiene procesos internos y que después eso decanta algunos a los pluviales, como aparecieron, y los más importantes, los del proceso de producción, a la línea cloacal. Y ya todo lo demás es ajeno a la empresa. Insisto, muchas veces en un delito ecológico está esta dorada tentación de avanzar y marcar la preocupación por el medio ambiente. La preocupación por el medio ambiente se puede dar de todas maneras sin imputar indebidamente a personas que están haciendo su trabajo, que están defendiendo la fuente de trabajo de 400 personas más y que, en definitiva, ellos mismos son los que viven y conviven con eso. La gente de Comarpes vive en el lugar, convive con eso diariamente y entonces estarían autocontaminando, serían todo un grupo de suicidas. Tendríamos las 400 familias de suicidas que deciden trabajar en una industria que contamina, que viven permanentemente, hace 100 años, toda la gente del puerto, tercera generación de pescadores, muchos de ellos, que viven con eso y deciden vivir en la contaminación y seguir ellos generando la contaminación del medio ambiente que les dio de comer, que les dio de vivir, que les permitió crecer, que les permitió desarrollarse, que les permitió afincarse en esta ciudad. Es absurdo por donde se lo mire, pero absurdo probatoriamente, que esto es lo más relevante. Ni jurídicamente, ni fácticamente hay posibilidades de sostener este delito. Por supuesto, como codefensor del doctor Masseyac, no puedo menos que decir que nosotros sostenemos el sobreseimiento total y definitivo porque no hay forma de avanzar en este proceso. No hay forma de decir, bueno, lleguemos a un juicio oral para ver qué. O sea, vamos a llegar a un juicio oral y vamos a encontrar muestras del medio de receptor en el 2016. Es inviable. No hay posibilidades de volver el tiempo atrás. Simplemente esto es lo que queríamos hacer y decir nosotros. La doctora Soto Ferreira complementará en relación a la... Bien, gracias, doctor. En razón de otras tareas propias del tribunal, vamos a hacer una pausa de 10-15 minutos. Bueno, reanudamos la audiencia. Continuamos con las exposiciones de la defensa. Doctora, pedimos que se identifique también la representación que usted tiene. Perfecto. Buenos días, tribunal. Mi nombre es Ingrid Soto Ferreira, soy abogada del señor Rubén Burjar, abogada codefensora. Muy bien, adelante, doctor. Gracias. Lo primero que diré es que adhiero a todo cuanto han dicho el doctor Sivo y el doctor Masseyac, hago propio aquello que han manifestado y me limitaré a expresar solamente en lo que refiere al tipo penal en que estamos en esta oportunidad tratando y en cómo se ha construido este tipo penal. Como bien tomando un poco la idea de lo que ha manifestado el doctor Sivo, que sería el primer eje a tener en cuenta, es cómo se construye el tipo penal y de qué tipo penal estamos hablando. Así como se ha construido la causa en relación a salir a la pesca, si se quiere, como lo manifestó él, de encontrar algún tipo de residuo que permita dar andamiaje a esta investigación, lo mismo se hace con la normativa que podría darle sustento. La 24051 es una ley que tiene un elemento normativo que es el residuo peligroso de tipo definido de manera genérica e imprecisa, tanto en su primer párrafo y aún así en su segundo párrafo haciendo alusión a los anexos que le sirven, sería el anexo primero y el anexo segundo.
Esta cuestión de incertidumbre tensiona lógicamente cuestiones de garantías constitucionales a las cuales, por una cuestión de que vuestras señorías conocen en lo que se refiere a legalidad y máxima taxatividad penal, no voy a explayarme en ese sentido y solamente me referiré al encuadre jurídico que entiendo correcto debería aplicarse en el caso en concreto. Bien. La 24051 tiene sus anexos primero y segundo, que estos fueron parte de aquello que ha dispuesto el órgano legiferante que nos regula en nuestro Congreso, y por otro lado, con posterioridad, fue dictado por parte del Ejecutivo en el 93 el decreto reglamentario 853. Al respecto de este reglamento, se hacen propias cuestiones de que un tipo penal en blanco como este pone de dudosa cuestión de constitucionalidad el tema de poderlo rellenar con disposiciones de otro poder del Estado, por cuanto genera una violación a la división de poderes propia que regula nuestra Constitución. Por otro lado, esta resolución en concreto, este decreto del 853, regula niveles guía, ¿sí? Regula niveles guía de admisibilidad. Sí. No hay problema, doctor. No, por favor. Bien. Como decía, el decreto reglamentario reglado por el Ejecutivo Nacional, regula valores guía en cuanto a las calidades de agua, tanto en agua dulce, agua salada, irrigación y demás calidades, pero habla siempre en función de cuerpos receptores, no de vertidos, que es lo que finalmente se termina discutiendo en este punto y que fueron objeto de las pericias tratadas. Se periciaron vertidos, no se periciaron cuerpos receptores, y si aquellas pericias que se hicieron fueron ab initio de la causa, como bien lo manifestó el doctor Sigo. En este punto, el elemento normativo residuo peligroso sigue buscando dónde apoyarse normativamente para dar sustento al auto de procesamiento por el cual hoy nos encontramos aquí. Como los límites de vertido no se encuentran ni en la 24051 en su anexo primero y segundo, ni en el decreto reglamentario regulado por un órgano diferente al Congreso, el 853 del 93, terminan los peritos que han intervenido haciendo uso de una normativa de un órgano administrativo que es, Obras Sanitarias de la Nación, que es la resolución 79.179 del 90. Así, ya pasamos de tratar de saber qué legislación utilizamos, nos flexibilizamos un poco, pasamos a decir, bueno, está bien, no nos alcanza con lo que hay en la ley, vamos al decreto, no nos alcanza con lo que hay en el decreto, me voy a una reglamentación de un organismo administrativo dudoso. Y empezamos a pasar, inclusive avanza la cuestión, porque cuando no alcanza inclusive esto, nos vamos a las regulaciones provinciales, que es algo que se nombra insistentemente a lo largo de la causa, insistentemente en el auto de procesamiento, que es la resolución de ADA, que es la 336 del 2003. Resolución esta que es de un organismo provincial que tiene las finalidades propias y tiene las sanciones, inclusive la ley de aguas, nuestra ley de aguas provinciales, que son sanciones de tipo administrativas y que son sanciones de tipo pecuniarias. Entonces, hemos flexibilizado de tal manera el tipo penal para tratar de que cuadre con los hechos que se traen a este entendimiento, que atenta, obviamente, contra el principio de legalidad y de máxima taxatividad, que fue el que enuncié inicialmente. Todo esto, los efectos de poder robustecer que estamos frente a un delito de tipo de peligro. No debemos olvidar, y en esto muy breve, porque ya para ir cerrando en el punto escueto que me tocó, pero no por eso menos importante, porque es lo que da sustento a toda esta investigación, es el tema del carácter, si se quiere, residual del derecho penal. El derecho penal como última ratio no puede intervenir de manera preventiva para cuidar el medio ambiente. Esas cuestiones quedan amparadas en los órganos administrativos de Contralor, que el Congreso ha determinado cuáles son, tanto nacional como en su faz provincial. Por lo cual entiendo que no corresponde otra cuestión que no sea el sobreseimiento, por lo pronto, de mi asistido y haciendo propias las expresiones vertidas por las defensas que me anteceden. Nada más, su señoría. Bien, gracias, doctora. No hay nada.
Doctor, le pido que se identifique, que invoque la representación que corresponda y lo escuchamos en su alegato. Soy el doctor José Ignacio Ochoa, soy el abogado de Juan Carlos D'Amico. En primer lugar, voy a adherir a los dichos de los colegas que me precedieron y en lo particular, en mi representación de abogado del señor Juan Carlos D'Amico, que se encuentra aquí presente, debo señalar que el mismo se encuentra con una imputación que hoy no sabe por qué está acá. ¿Y por qué digo esto? El señor juez de primera instancia no ha detallado, no ha descrito bajo ningún punto de vista cuál es la imputación por la cual hoy el señor D'Amico se debe defender. La única situación en la cual se lo referencia para esta causa es por el solo hecho de ser vicepresidente de la firma Comarpes, sin detallar, como expresamente lo pide nuestra legislación, para no violar el derecho de defensa, los principios básicos constitucionales de legalidad y de razonabilidad en cualquier resolución judicial, y haber analizado este rol en ese cargo y qué relación de causalidad tiene con el hecho que él estaba investigando. Es decir, que hoy nuestro defendido no tiene manera de defenderse correctamente, y esto ha sido plasmado en nuestro recurso, y entendemos que claramente se está violando el artículo 57 de la Ley de Residuos Peligrosos, haciéndose una interpretación totalmente forzada y con un criterio totalmente desde el punto de vista objetivo y contrario a todos los principios básicos del derecho penal, que sin lugar a dudas esta Cámara esperemos que recepte lo que hemos solicitado a los abogados defensores y se disponga sin más el sobreseimiento de la presente causa, que lleva un tiempo más que dilatado y que también conspira contra todo el sistema legal de tener esta incertidumbre y una especie de espada de Damocles en la cabeza, para lo cual no están preparados, son simplemente pescadores que estarían atentando contra su propio trabajo y contra su propia vida de haber incurrido supuestamente en las conductas que se detallan en este auto de imputación. Por lo tanto, y en honor a la síntesis y a lo ya manifestado por el resto de los colegas, es que solicitamos el sobreseimiento de la presente causa para todos. Bien, gracias, doctor. Gracias a usted. ¿Alguien más de la defensa quedaba pendiente? No. Bien, le vamos a conceder entonces la palabra en primer término a la querella. Mi nombre es María Carpineto, abogada de la querella. Escuchamos, doctor. En esta causa se ha corroborado el vertido de sustancias que contenían amoníaco, nitrito, nitratos, amonio, cadmio, entre metales pesados, plomo, hidrocarburos. Valorado por sobre las previsiones de una de esas normativas que acaba de nombrar mi colega, entre ellas el ADA. Justamente la Ley 24051 explica la importancia y recepta penalmente por qué esos vertidos pueden ser, en cierto modo, considerados acciones típicas. Hay una parte que es el anexo 1, que hace como un listado de esos elementos entre los que se encuentran los nombrados, y el anexo 2, que determina ciertas características que hacen que las sustancias sean tóxicas, sean ecotóxicas, sean sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Esto es importante, porque las sustancias tóxicas son aquellas que si uno las ingiere o entran en contacto con la piel,
en cierto modo, desequilibran nuestros organismos. Según si se ingiera o esté en contacto con la piel, será el organismo que en cierto modo pueda llegar a enfermarse o el organismo que en cierto modo pueda llegar a morir. Las sustancias ecotóxicas son aquellas que por sus propiedades provocan cambios dentro de los sistemas que los receptan. Esos cambios tienen ciertas características muy bien determinadas cuando el anexo 2 describe las sustancias tóxicas. Entre ellas, las consecuencias es la bioacumulación. Y luego tenemos las sustancias infecciosas. ¿Cómo se sabe que hay sustancias infecciosas? Por ejemplo, uno de los indicativos son los fenoles, los coliformes. Resulta que el hecho puntual que nos trae, es un hecho puntual del año 2016, permitió corroborar la presencia de estas sustancias con esas características, sustancias del anexo 1, con características del anexo 2, por sobre los niveles que previenen las normativas, dentro de vertidos de Comarpes, dentro de la planta, fuera de la planta, a los pluviales, a la colectora y a las cloacas, coincidentes en estas características. Quien realiza la pericia es un organismo OAA. ¿Qué quiere decir que un laboratorio sea un organismo OAA? El OAA es un organismo de acreditación argentino que, como el IRAM, tiene la potestad de acreditar que un laboratorio cumple ciertos estándares muy específicos y muy estrictos para que esos resultados tengan validez internacional. Si yo hago una muestra con un organismo OAA, acreditado por un organismo OAA, tiene una validación diferente que un laboratorio químico que no lo tiene. Todas esas sustancias que acabo de demostrar, que acabo de indicar, ¿por qué fueron encontradas en Comarpes? Mis colegas, la defensa, ha insistido en varias oportunidades en el color de las muestras, negro, y ha insistido en el olor de las muestras. Respecto a las muestras, sea un pequeño recipiente o sea un recipiente más grande, la elección de ese recipiente tiene que ver con estos protocolos que califican a quien toma la muestra como OAA. No es que en una muestra, porque se encuentre poquitito, que se tome poquitito, no tenga validez para una muestra que se toma mucho más. Son regulaciones específicas. ¿Por qué se encuentran en Comarpes estos elementos? Incluso hidrocarburos. El olor negro y el olor a podrido. Vamos a hablar del olor a podrido. El olor a podrido proviene justamente de los residuos que utilizan las plantas de harinas de pescado para hacer su producto. Ese es un residuo, de por sí es un residuo. Es un residuo que está formado por partecitas de pescado, más grandes, más chiquitas, pueden ser pescados también enteros, pueden ser mariscos, nosotros hablamos de pescado y hablamos de cualquier producto de mar, partecitas pequeñas o grandes que tienen sangre, que tienen cartílagos, que tienen carne y que llegan a la planta como residuo de otras plantas altamente contaminados. ¿Contaminados de qué? ¿O cómo sabemos que está contaminado? Todos los análisis que se han hecho muestran valores de DQO y de DBO muy altos. Que haya valores de DQO y DBO muy altos indica las características de que esa sustancia puede ser tóxica, puede ser ecotóxica, puede ser una sustancia tóxica o una sustancia infecciosa. Por supuesto, con riesgos para la salud pública y para el ambiente. El hecho de haberse encontrado que ese residuo peligroso tiene esas características, de haberse encontrado en los pluviales, es porque las plantas utilizan grandes cantidades de agua. Entonces, en este momento particular de la causa, en que estamos incursos en una audiencia que tiene que ver con el procesamiento, no estamos en un juicio, con las certidumbres que exige esta etapa, ha quedado en cierto modo acreditado la presencia de estos elementos que hacen concluir que se encuentra en riesgo
el ambiente y que se encuentra en riesgo la salud de las personas. Además de los elementos propios que componen la biota de un cuerpo receptor de agua, porque en el agua hay vida. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que dentro de estas regulaciones provinciales que nombró la Defensa se encuentra el Código del Agua. El Código del Agua en su artículo 90 considera, el Código del Agua en su artículo 90 creo, estoy haciendo memoria, considera, o unos artículos más abajo, que pueden existir prima facie, lo dicen así, prima facie, las conductas de quienes ellos, en cierto modo, le exigen que esos vertidos no sean, que no vayan a los pluviales, que no vayan a las colectoras, que no vayan a los cuerpos de agua, exige que se haga una denuncia penal. Entonces, no estamos hablando, eso lo dice el Código del Agua, no estamos hablando, en cierto modo, de armar una causa para imputar a personas, sino que la evidencia científica, porque estas leyes receptan, el anexo 1 y el anexo 2, receptan estudios científicos que hablan de que si yo contamino, hay un riesgo. Más allá de la evidencia científica, hay una evidencia experimental. Si yo aquí traería, por ejemplo, un cajón de este residuo que se procesa en Comarpes, es muy probable que no aguantáramos muchos minutos aquí adentro. ¿Cómo es el proceso y por qué se utiliza tanta agua? ¿Cómo llega ese residuo con estas características a la empresa? Que luego esas características quedaron en el agua. Por eso es contaminación hídrica lo que estamos discutiendo. ¿Cómo llega? Llega en camiones, pueden ser a granel, llegan en contenedores o llegan en camiones en cajones. Entonces hay una gran... y se tiran lo hablo en general, se tiran ahí dentro de la causa, hay planos que demuestran cada una de las cuestiones que estoy diciendo. Se tiran en una pileta, esa pileta... y esos cajones, y esos camiones, y esos contenedores, muchas veces son lavados, los cajones se lavan, y hay una gran cantidad de agua en la planta, que es el agua que va. Y además, eso por un lado, el agua que surge de lavar y que recepta todas estas sustancias. Por otro lado, esa sustancia residual de otras plantas que no tiene trazabilidad, y que pueden venir de plantas clandestinas, esas sustancias son prensadas y vuelven a lixiviar, vuelven a dejar parte de su líquido para pasar al proceso. Eso comprimido que lixivió, que también cae en la planta, eso comprimido que lixivió es lo que se cocina con cierta temperatura específica para que se llegue eso, que tiene un terrible olor, a la harina. ¿Cómo se cocina? Se cocina con vapor. Se cocina con vapor a través de un tacho que va a un sinfín lentamente, porque se tiene que cocinar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene olor a podrido? ¿Por qué hay olor a podrido? Porque el pescado... que haya olor a podrido del pescado, o sea, un pedacito de pescado, significa que hay trimetalimina. La trimetalimina es una sustancia contaminante, que también la podemos tener en cualquier proceso de putrefacción. Por ejemplo, el mal aliento es un índice que indica trimetalimina. El mal olor es un índice que indica trimetalimina. Esa trimetalimina tiene una característica que es higroscópica, higroscópica. ¿Qué quiere decir que sea higroscópica? Que tiene una gran capacidad de obtener la humedad del aire. Todo esto lo explico porque la Defensa habló de una sustancia biodigestora que no está en funcionamiento. Como se ha corroborado que no hay, que si ese vertido fue capaz de ser captado por expertos que lo periciaron, es porque no hay un tratamiento, porque fue vertido al ambiente, al pluvial, al cloacal o al cuerpo receptor de agua. Entonces, sí, por decir así, ese
se cocina no solamente en la planta famosa biodigestora, en que se reconoce que el agua de cola, por una nota de uno de los imputados, que es Burhan del año 2015, que está incluida en la causa, el agua de cola es altamente contaminante, firma uno de los imputados, por estas características que estoy diciendo. Si ese agua de cola, esa cosa prensada que va por el sinfín y que se calienta ¿por qué con vapor llega a estar seca? Mientras hace ese proceso, porque lo nombraron los colegas, lo digo, hablaron del mal olor y de que se sale y se hacen denuncias porque sale mal olor, cuando se calienta, larga, en mi vocabulario de abogada, saca de sí lo que se denominan aminas nitrosas y aminas alifáticas. Si bien aquí estamos hablando de contaminación hídrica, como la defensa habló del tema del mal olor y de que hay muchas denuncias al respecto, en ese sentido traigo a colación ese aspecto. Que sí, que hay una causa que sigue, que sí que hay una causa, aparte de este hecho puntual que estamos aquí debatiendo, defensa y fiscalía y querella, existen otras causas y entre esas otras hipótesis de investigación está incluso la responsabilidad de los organismos de Contralor, OPDS, ADA, PNA. Pero es simplemente lo aclaro porque es parte de otra investigación, de esta, como la nombraron, megacausa de delitos ecológicos. La nombraron megacausa, una gran conciencia de que estamos en un proceso que se denomina o que busca justicia ambiental. Por eso, el juez de la causa, y lo dijo la propia defensa en uno de sus argumentos, algo tenía que hacer. Y no es que no se arrogó competencias administrativas. Algo tenía que hacer. Eso que tenía que hacer era, por ejemplo, dentro de todas las posibilidades, un legajo de control. Un legajo de control en el que participamos todos con absoluto respeto de las garantías constitucionales y con el absoluto respeto del deber constitucional de cada uno de nosotros por preservar el ambiente. Cuando hablamos de los imputados, hablamos de personas, como bien dijo, personas que tercera generación, 100 años, que son especialmente calificadas porque tienen una industria. No estamos hablando de María que deja pescado en su parque, no. Estamos hablando de personas que saben lo que yo estoy diciendo, que sienten el olor a pescado, que saben las consecuencias que pueden provocar en la salud. Insisto, no resistiríamos muchos minutos sin padecer las consecuencias de aspirar simplemente lo que es el olor del pescado podrido. No solamente de aspirarlo, supongamos que aquí tenemos caños, le tiro agua, lo prenso, tenemos caños en donde se va este agua residual de cola con estas características, encima hidrocarburos, encima metales pesados, que se va, por ejemplo, que va pasando, y así está demostrado en varios informes de OCE, que va pasando, porque aquí parece que OCE debió haber, en cierto modo, clausurado a la planta, que el juez debió haber clausurado a la planta. OCE lo que hace cada tanto, y este es otro aspecto que no debe confundirse, una cosa son los residuos líquidos y otra los residuos sólidos. Lo que se refiere, lo que tapa la cañería de OCE son esos residuos sólidos, que son grasas, que tampoco hay dentro de las características del anexo 1 y el anexo 2 también habla de este tipo de grasas, y por qué no se tienen que tirar a la mente. Es decir, cuando hay muchas etapas, estoy hablando del hecho puntual, no estoy hablando del resto de la causa, simplemente aclaro por dichos de la defensa. Hay una actuación de OCE, que es esa que destapa las cañerías, porque no puede llegar lo que vaya adentro al emisario submarino. Pero hay otra parte de que va por los pluviales a cuerpos receptores, entre ellos el mar. Simplemente una aclaración porque se habló mucho de la ciencia y lo voy a decir. Recordando y escuchando, como estaba preparada para un hecho puntual del 2016 y no pensaba traer toda la causa, dentro de la causa
hay un estudio de científicos del CONICET sobre las plantas harineras, Yurkevich 2013. Obviamente que no sé si está en dónde está, porque esta defensa ha tenido ciertas dificultades para hacerse la causa, pero lo recuerdo y lo digo, que explica lo que yo estoy diciendo desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista socioeconómico ambiental, explicando detalles científicos de los famosos conexiones clandestinas. Las conexiones clandestinas es investigación de otro aspecto. Aquí estamos hablando de un hecho puntual. Cuando este hecho se produce, la causa, la megacausa, como dice la defensa, había llegado a la Cámara. Antes de este hecho, estamos hablando de un hecho puntual, del hecho del 2017. Y después, en el 2017, se ordenan todos los aspectos de esta causa que tratan, en definitiva, de una situación contaminante interpretada o investigada desde lo penal. Cuando digo que estamos dentro de un proceso en que la querella, que ha denunciado desde el 2002, estamos dentro de un proceso ambiental, es porque la querella justamente ha buscado esa justicia ambiental, ha buscado un debate al respecto. Nunca ha pretendido, y lo aclaro, nunca ha pretendido armarle una causa a quienes trabajan, y nadie jamás pidió que se cerrara una planta. Simplemente lo que se pide es que no se contamine, que no se ponga en riesgo la salud pública. Pero cuando hablo de la ley 24051, cuando hablo de la ley, hablo del año 1991. Estoy hablando 1991, que es cuando se promulga la ley. Cuando hablo de el deber constitucional que tenemos todos de cuidar el ambiente y de preservarlo, de no contaminarlo, hablo del año 94, la cláusula ambiental del año 94, que tan carne se ha hecho la querella, su deber de proteger el ambiente. Entonces, no está saliendo a pescar, está cumpliendo su deber constitucional de defender el ambiente y la salud pública, y específicamente al trabajador portuario, porque ha sido trabajador portuario y porque conoce la vida de los trabajadores portuarios. Entonces, no estamos hablando de entidades que no se saben qué son. Y también tenemos la Ley General del Ambiente, que fue promulgada en el año 2002, que le da al juez de una causa ambiental, una causa en materia ambiental. Tenemos incluso dentro de nuestro sistema penal federal un órgano que es la UFIMA, una unidad de investigaciones que tienen que ver con delitos ambientales. Estamos hablando de un proceso penal, pero dentro de una materia que es ambiental. Le da al juez ciertas potestades, herramientas, para que pueda cumplir su deber de preservar el ambiente. Ese es el sentido del legajo de control, que, como bien dijo la defensa, algo tenía que hacer, algo tenía que hacer. Pero no solamente estamos hablando, y sinceramente creo que a veces que estamos discutiendo cosas perimidas, porque ya se discute cómo solucionar, y dieron una de las soluciones, cómo solucionar una zona industrial, específicamente las salinas de pescado, para que no contamine. O sea, es algo que hay muchísima bibliografía. Estamos hablando o debatiendo o incursos dentro de otra ley, que es la ley 2003, Ley de Información Pública Ambiental. Todo lo que yo estoy diciendo es público porque es ambiental. Ley de Información Pública Ambiental. Si el juez en su investigador y la Fiscalía en su investigación y en su participación en esta causa han sido sumamente minuciosos, es porque han respetado todas las debidas garantías de un proceso constitucional y han sabido llevar adelante esta imputación. Es verdad, tal vez se tardó mucho, tal vez se tardó poco, si es una megacausa, si es una causa, no importa, pero es un inicio para tomar conciencia. Y así lo toma esta defensa y agradece la participación que se le ha dado para tomar conciencia de que sí contaminamos y que entre la contaminación del medio ambiente y la degradación del medio ambiente no solamente podemos decir así, se cambian las condiciones de ciertos ecosistemas que también son investigados por nuestros propios científicos del CONICET de Mar del Plata. ¿Por qué? Hago este paréntesis y cierro. ¿Por qué? Porque no significa que yo saco una muestrita y que no. Hay muchos indicadores de contaminación. Como ellos hablaron de que estamos en una zona marítima, en una zona portuaria sumamente contaminada, que está investigada en otras causas, esa situación de contaminación implica para los científicos investigar cuál es el mejor
receptor biológico que pueda ser utilizado científicamente para indicar la contaminación de nuestro mar, de nuestras playas, de nuestra atmósfera. O sea, organismos biológicos que reciben los metales pesados, que reciben amoníaco, que reciben cadmio. ¿Por qué el cadmio? Justamente hay mucho cadmio, por esto que les digo, porque es pescado, residuos podridos, y se va desagregando. No soy química. Justamente hablan de organismos con vida que receptan, los guardan en sus cuerpitos y uno puede saber de cuándo fue. Esto es para que se sepa que científicamente, si nuestro legislador, que tiene una gran tradición ambiental en nuestro país, ha receptado en una ley del año 1991 estas condiciones, es porque tienen sustento científico. Incluso de nuestros científicos de Mar del Plata, del CONICET, que tienen, aparte de Yurkevich, numerosas investigaciones al respecto. Gracias. Gracias, doctora. Le concedemos la palabra al Ministerio Público Fiscal. Gracias, señor presidente, señores jueces, colega de la querella y de las defensas. Con insistencia, las defensas solicitaron esta audiencia oral, pese a que la Cámara tiene una nutrida agenda que sugiere que en causas complejas como esta, donde hay muchas pericias, la vía sea la de la tramitación escrita. Por eso me opuse hace unos minutos atrás a la incorporación por escrito de nuevos argumentos que se había sugerido, la Cámara había sugerido fuesen en su momento por escrito. Realmente, cuando preparábamos la audiencia con el doctor Álvarez Larrondo, pensé que nos íbamos a encontrar con algún tipo de sorpresa. Pensé ingenuamente que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante que existe, que iban a ponerse a disposición de la justicia, a realizar lo que es la responsabilidad social empresaria. Nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, tomado por 4 muestras el 25 de febrero del 2016, con un puerto que es una situación vergonzosa en cuanto a suciedad en Mar del Plata y que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo por lentitud e ineficacia de la justicia federal de Mar del Plata. El juez federal anterior se declaró incompetente luego de una tramitación vergonzosa de este expediente. Y esto lo dije por escrito hace 3 años, y así lo resolvió esta Cámara. Señores jueces, es indudable el hecho de contaminación. Surge claramente de las pericias realizadas el 26 de febrero en Buenos Aires y tomadas las muestras el 25 de febrero en Mar del Plata. Vergonzante, porque los coliformes fecales afectan indudablemente, de acuerdo a los estudios realizados en esta causa por la perito bioquímica de Prefectura Naval Argentina, la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública, por cierto. El Gobierno Nacional, este Gobierno Nacional, con fecha 17/12 del 2016, 17/2 del 2016, es decir, unos días antes de la toma de estas muestras, dictó las directrices sanitarias para uso seguro de aguas recreativas. Acá está todo dicho. Lo dijo a disposición del tribunal y de las partes. Señores jueces, está todo escrito. El procesamiento es un auto fundado. Esto de no querer ser controlados, tendrían que ser ellos los primeros en admitir que la justicia, en abrir las puertas a la justicia y observar que tienen todo en regla. El auto está motivado, está fundado en derecho, está fundado en las pericias. Habrá cuestiones que seguramente serán discutibles, pero hay pericias que son que indudablemente no muestran la contaminación, la existencia de elementos normativos, todas las cuestiones que acá se discutieron en una audiencia oral donde yo pensaba que venían a pedir perdón.
pensaba que venían a pedir, digamos, que esto tuviese un cauce de responsabilidad social empresaria. Todo lo contrario, discuten los hechos, la responsabilidad que es indudable, porque se tomaron muestras en la playa durante el curso del pluvial y de dónde salía el pluvial. Es decir, está absolutamente demostrado el curso y es indudable la responsabilidad de las personas que sabían que ese pluvial o no van a la planta, o no recorren las plantas. Es más, del acta labrada el 25 de febrero del 2016, surge claramente que se negaron a controlar las pericias. Personal de Comarpé se negó a controlar la pericia del hecho de ese día contaminante. Señores jueces, el auto de procesamiento debe ser confirmado en todas sus partes porque, pese, ¿no es cierto?, a las contaminaciones reiteradas de esta planta que se encuentran claramente acreditadas en el expediente, nos encontramos frente a una actitud pertinaz, frente a una actitud rebelde frente a la ley. Por lo tanto, voy a pedir que se confirme en todas sus partes el auto de procesamiento. Nada más, señor presidente. Bien, gracias, doctor. ¿Tiene alguno de la defensa alguna aclaración que formular? Por favor, si pueden utilizar el micrófono. Señor presidente, me voy a oponer a que haga uso de la palabra la defensa. La defensa se agravia, este Ministerio Público contesta, y extrapolar la palabra del imputado. ¿Es la palabra del imputado o no la palabra de la defensa? Entonces, estas audiencias, la última palabra, la tiene que tener el sujeto que contesta, no el sujeto que se agravia. Sí, no solo que se trata de aclaraciones, no nuevas argumentaciones. Es la postura que tiene por ahora este tribunal. En el caso de que exista una visión diferente, podrá ser planteado por escrito y el tribunal resolverá señor presidente. A los fines de no levantar la audiencia y tener que resolver. Por ahora vamos a seguir con esta mecánica. Pero recordando que solo aclaraciones a la defensa, fundamentalmente, para no repetir y reiterar argumentos que hayan sido oídos. En esos términos lo escuchamos, doctor. Sí, muy bien, muchas gracias. Hay algunas consideraciones que hizo la querella antes de que el doctor Adler nos gritara mucho para tratar de sostener pocas ideas. No, señor presidente, no voy a permitir ningún tipo de estos calificativos. Lo dije a partir de la indignación, el tono es a partir de la indignación que veo que esta causa se tramita ineficazmente desde el año 2002, pese a la participación activa y reiterada del Ministerio Público. Entonces no voy a permitir ningún tipo de sorna, ni ningún tipo de calificativo de mi actuación, que eventualmente la deberá hacer el presidente del tribunal. Bien, es cierto, doctor Sigo, tratemos de expresarnos jurídicamente más allá de cualquier significación alusiva a la persona del fiscal. Estamos debatiendo hechos, no cuestionando a las personas. Pues no, es que no lo estoy cuestionando lo más mínimo. Digo, me refería a un dato objetivo. Bien, tratemos de mantenernos en los términos jurídicos. Por supuesto. Varias consideraciones en función de lo que decía la querella y lo que después decía el doctor Adler. Primer punto, hay ciertas cosas que dijo la querella que son inexactas y por eso van las aclaraciones y me parece que es muy relevante. Habló del tema del gaseoso, porque nosotros lo referenciamos justamente porque está el informe de la Dirección Nacional de Residuos Peligrosos que está agregado a la causa de Buenos Aires, 11 de mayo del 2015, en el que justamente hablan de los residuos gaseosos, hablan de estas circunstancias y dicen que no se puede evaluar dadas las características que tiene la empresa. Acá es donde dicen que no es una empresa que emite o vierte residuos tóxicos peligrosos. Por lo tanto, no se puede evaluar, no hay mediciones posibles. Es decir, lo gaseoso no es evaluable. Y lo dice el órgano de control. Por eso aparece inexacto decir estamos haciendo esto o esto otro, porque es confundir los olores con situaciones concretas de la causa. Hay otra referencia que tiene que ver con la aparición de los metales por absorción. Y volvemos a lo mismo. Acá hay un problema de vertidos en relación a un problema de medio receptor, porque acá lo que interesa es si se contamina o no se contamina el medio receptor, no lo que se está virtiendo, doctor, porque si vertís y no contamina no pasa nada. Quedó muy claro para el tribunal la exposición que hicieron todos los defensores. Parece que estamos reiterando los argumentos. No, es simplemente marcar, porque la doctora dijo que estaba toda esta presencia, y lo cierto es que cuando uno mira en esos informes del cuerpo receptor, todo te pone por debajo del límite de cuantificación, es decir, no hay nada al respecto. Por eso
me parece que es importante hacer esa pequeña aclaración. Hay otra referencia que tiene que ver con el tema de las actividades de uno y otro, lo que se pretende en función de determinadas normativas. La doctora hizo referencia a otras normativas diciendo, bueno, acá aparece, y justamente lo que nosotros estamos diciendo es que la normativa es máxima y estricta legalidad penal, y si la normativa no lo contempla, no es nuestro problema. Y esta es la realidad. En este proceso penal estamos integrando un cuerpo normativo con normas ajenas, con resoluciones, con cosas que decir que el código de agua, y bueno, que el código de agua diga que hay que hacer la denuncia, no quiere decir que eso automáticamente significa que entre en la ley de residuos tóxicos peligrosos. Es una transpolación absolutamente innecesaria. Por último, y en función de lo que decía el doctor Adler de esto de esperaba que vinieran a hacer determinadas cosas, no quieren ser controlados, insisto, si nosotros miramos todos los organismos de control, con intervención judicial, con legajo sin legajo, que es absolutamente irrelevante, lo cierto es que todos los organismos funcionan y actúan, y todos esos documentos están todos agregados y además fueron secuestrados. No es un problema, y si uno se pone a mirar lo que pide un organismo y lo que responde Comarpe, se va a dar cuenta exactamente que es lo contrario a lo que dice el doctor. El doctor tendría que haber leído todos esos expedientes, quizás lo leyó y ahora minimiza la situación, pero lo cierto es que en todos esos procesos, cada vez que OPDS, Autoridad de Agua, OCE o quien sea que intervenga, hace algún tipo de observación, de inmediato está la respuesta de Comarpe y la adaptación a los requerimientos que le van dando. Y los requerimientos, por supuesto, que a medida que pasa el tiempo, que se moderniza o que algunas cosas van quedando obsoletas, los requerimientos se modifican. Y a cada requerimiento Comarpe le dio respuesta siempre. Y eso está claramente documentado y está agregado a la causa. O sea, decir que quería responsabilidad o algo por el estilo es contrariar lo que se ve en el expediente, en el que todo tiene respuesta en todo momento, cada vez que se lo requiere. ¿Alguna otra aclaración de la defensa? Dos cuestiones puntuales. La primera tiene que ver con una aclaración, porque me parece que acá se está dando por cierto cosas que no surgen de las constancias que se citan. Porque en su alocución, el Ministerio Público Fiscal alega, sin citar una sola constancia, que está suficientemente probado porque se tomaron muestras en todos lados, que lo que salía de Comarpes era lo que salía por el efluente pluvial y era lo que contaminaba. Sí, solo hace falta ir a ver justamente las pericias resultantes de cada una de esas tomas de muestra para advertir, primero, no existe ninguna correspondencia entre la composición de la muestra que se tomó en Comarpes y la composición de la muestra que salía del efluente pluvial. Por lo tanto, ya de ahí, partiendo de ahí, es imposible decir que era Comarpes la que contaminaba. Segundo, solo hace falta ver las fotografías de la toma de muestras existentes en el expediente para darse cuenta que el caudal del líquido que salía por el fluvial no se corresponde en absoluto con el caudal casi insignificante, es más, pareciera agua estancada, de la muestra que se tomó en Comarpes. ¿Sí? No existe correspondencia ni de caudales. Y no solo eso. Está suficientemente acreditado, a partir de las pericias que están agregadas al expediente, que el líquido que se vertía del desagüe pluvial a la playa, contrariamente a lo afirmado por las partes acusadoras, tanto pública como privada, no contiene ni cromo, ni níquel, ni arsénico, ni mercurio, ni cobre, ni cadmio. No contiene nada. Lo único que tiene es plomo por debajo de los límites. El cadmio y el cobre fueron encontrados dentro de las muestras tomadas en Comarpes, que no tienen nada que ver con la muestra que se tomó en el líquido que vertía y que se iba al mar, que es supuestamente el líquido contaminante. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque la sola pericia que se invoca como prueba irrefutable de la imputación que se formula es justamente la pericia que demuestra que no hay ningún tipo de conexión entre Comarpes
y lo que salía de ese desagüe pluvial. Bien. Y finalmente, como operador del derecho, no puedo dejar de preocuparme por las manifestaciones que hace el Ministerio Público Fiscal, y con todo el respeto que me merece el Ministerio Público Fiscal, en relación a que tome a mal que los imputados se defiendan en un proceso, que tome a mal que un imputado no venga a reconocer una imputación que se le formula. Es decir, que vengan a una audiencia a discutir su inocencia es parte del ejercicio del derecho de defensa de cualquier imputado en cualquier causa penal, sea cual sea el objeto de la causa penal del que se trate. Y me parece grave que el Ministerio Público Fiscal sea el que destaque esta cuestión, es porque el Ministerio Público Fiscal es el que debería controlar la legalidad de los procesos, y ejercer la defensa en un proceso es parte de las reglas de juego de ese proceso. Nada más, su señoría. Tengo que contestar. Bien, un segundito, por favor. ¿Alguna defensa más quiere hacer alguna aclaración? Bien, El fiscal en quiere hacer uso de relación la a palabra. las pericias, en relación a está todo escrito en el expediente, no es verdad lo que dice la defensa. En relación al otro punto, me referí a la insistencia de la oralidad, no a que se nieguen los hechos. Cuando se pide tanto la oralidad, yo dije, bueno, nos van a sorprender con una propuesta de puertos limpios como hay en Europa. Nos van a sorprender con la apertura hacia la responsabilidad social empresaria. A eso me refería. Por supuesto, el derecho de defensa es sagrado, lo han sabido ejercer en esta audiencia. Yo esperaba algo más, simplemente. Nada más, señor presidente. Bien, independientemente de que se trata de una aclaración por parte del Ministerio Público Fiscal, y siguiendo con la tradición de este tribunal, tenemos que darle la posibilidad a la defensa por si quieren decir alguna otra palabra al respecto, para garantizar el principio de bilateralidad que termina, a nuestro criterio, con la defensa, por lo menos con la posibilidad. Señor presidente, ¿puedo hacer contestar un detalle? Bien, en los mismos términos, dado que después vamos a tener que darle la posibilidad a la defensa de lo que usted diga, darle la posibilidad de... ¿Sí? ¿Cómo no? Acá podemos hablar todos. Lo que pasa es que también tenemos es un derecho detalle, a que del otro lado vuelvo a recordar también, espere que termine, a que también puedan opinar al respecto. Sencillamente, fundamentalmente cuando se trata de la el defensa. doctor Sivo mostró un documento que tiene que ver con una decisión de una autoridad. Hay un documento posterior, que es una resolución de la OPDS del año 2016, incorporada a la causa, que habla de las aminas alifáticas y de sus consecuencias cancerígenas en la población. Simplemente eso, que no queda la causa, es una causa que tiene mucha documentación, no queda y que no estamos discutiendo. El tribunal va a ver toda la documentación obrante en el expediente, Y el tribunal, lógicamente. y no estamos hablando en este momento de contaminación atmosférica, estamos hablando de contaminación. Si se trajo esa cuestión por parte de esta querella, fue sencillamente para responder los argumentos de la defensa. Bien, siguiendo con la lógica que les estaba mencionando, le tenemos que dar la posibilidad a cualquiera de la defensa que quieran expedirse con respecto a lo que se ha dicho recientemente, y no repetir argumentos. No, perfecto. Es muy breve en relación a lo que decía el doctor Adler. Está muy bien lo que decía la doctora Carpineto, digamos, pero no es materia de este debate, o sea que es absolutamente ajeno. Lo que sí me parece importante, doctora, esto de la responsabilidad empresaria, que más allá de los requerimientos, Comarpe, y esto me parece que es importante, hace muchos años tuvimos una conversación, inclusive cuando recién empezaban los albores de esta investigación, hablamos en un momento justamente de un puerto limpio. Después los avatares del destino hicieron que las cosas funcionaran por otro lado. Pero lo cierto es que la empresa no es una empresa ajena a la realidad, ni es una empresa que se ha despreocupado por lo que hace. Si uno mira las pautas de inversión, la cantidad de cosas que hace, los procesos que viene desarrollando, la mejora de su calidad de producción en general, indudablemente la respuesta de la responsabilidad social empresaria y de la responsabilidad en sí de la empresa para mantener un ambiente sano y ecológicamente sustentable, me parece que cae por su propio peso lo que usted manifestaba. Simplemente quería hacer esa aclaración, nada más. ¿Alguien más de la defensa, alguna aclaración que formular? Bien, damos por finalizado la audiencia. El tribunal pasa a deliberar y resolver oportunamente. Buenos días.